En las últimas horas, Chelsea ha hecho oficial que Joao Pedro es su nuevo futbolista de cara a la temporada 25-26 y la ambición de poder llegar a participar en varios torneos con un gran referente. Y es por ello que hoy en Football Entertainment destacaremos todo lo que hay que saber sobre este interesante fichaje y todo lo que puede llegar a aportar en la institución Blue. Siguen los grandes momentos de relevancia por parte de Chelsea en el mercado de verano y con ello una interesante incorporación que no solo por ahora nos vende la idea de un Chelsea que se refuerza para básicamente competir al más alto nivel, sino también una perspectiva interesante a la hora de seguir atrayendo referencias ofensivas, algo que destacaríamos en este análisis de cara a ver si es una actitud positiva o tal vez negativa de cara a su futuro. Pero antes de poder llegar a hablar de todo ello, de las grandes características que puede llegar a aportar este futbolista, de su pasado en Brighton and Hove Albion y su carrera, también nos gustaría invitarles a que pudieran llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, ya que ello nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. El día de hoy comenzaríamos hablando de este protagonista a través del contexto de su fichaje, contando con una ficha o un porcentaje cercano o estándar de 55 millones de euros. Y además de ello, un porcentaje de también algunos añadidos. No solo hace que Chelsea incorpore a otro interesante talento, sino también en una oportunidad de mercado, ya que ahora mismo ello también representaba que no contaba para Brighton and Hove Albion a través de algunas, diríamos, disputas intrapersonales en el que en uno de sus entrenamientos de la mano del equipo de Fabian Hutzela, entrenador de Brighton and Hove Albion, se encontraría que Joao Pedro, y además de ello también uno de sus compañeros, encontraron básicamente algunas diferencias, hablando de Jan-Paul Van Hecke, en el que básicamente se pelearon en un entrenamiento. Desde ese momento el futbolista brasileño quedaría apartado del equipo y sin contar con ni siquiera un minuto de cara a los últimos 10 partidos de su participación en la Premier League por parte del equipo de los Eagles. Con ello, Chelsea ejecuta una fuerte apuesta por parte de un futbolista talentoso a la hora de su desequilibrio en el último tercio, pero también con relevancia a la hora de tratar de potenciar la línea de fuego. Ello también muy interesante para poder llegar a empezar a resolver la primera pregunta: ¿por qué Chelsea le ficha? Ahora diríamos que se centra en la idea de poder llegar a encontrar un plantel más fuerte de cara a las necesidades de competir al más alto nivel de cara al futuro. Ya como mencionábamos, la Premier League, por supuesto su regreso a la UEFA Champions League luego de más de 3 años, y además de ello el contexto que representa también tener que participar al más alto nivel en la primera división del fútbol inglés y las características de la misma, como lo es la FA Cup y por supuesto la Copa de la Liga. El porcentaje es el mismo: tratar de hacer que Chelsea, a través de su nueva ideología de la mano de Blue Coat, pueda llegar a seguir siendo un gran referente para el fútbol inglés, para el presente y para el futuro, a través de esta superpoblación de futbolistas de alto nivel, pero que todavía se encuentran en una etapa muy joven de desarrollo. Básicamente, como siempre hemos mencionado, una de las plantillas más jóvenes que por margen estadístico presenta las alineaciones más jóvenes en la Premier League, no solo del Big Six, sino también de los 20 equipos participantes en las últimas 2 temporadas. Ello también demuestra que esta política de talento joven, financiado durante muchos años de contrato, lo vemos en el caso de Joao Pedro, el último de cara a este fichaje o de la incorporación de la ideología de fichaje de Chelsea, de 7 años de contrato para poder llegar a amortizar de forma más simple el margen salarial y el margen de la compra. Con ello, en general, encontramos un futbolista que, de cara a una oportunidad que se presenta, al poder llegar a formar, por supuesto, de un gran equipo, y además de ello la característica de que ya estaba peleado con el equipo que retenía su ficha, bueno, diríamos que representa la idea de reencontrar caminos de forma positiva en la Premier League y tratar de restaurarlo para seguir compitiendo en una de las ligas más interesantes del planeta, y con ello la favorabilidad de que Chelsea también tendrá un interesante referente en la línea de fuego para su nuevo regreso o participación a la UEFA Champions League.
Con ello, ya conociendo un poco las características del fichaje, en el que se entiende al día de hoy que en general se basa en reforzar la plantilla en sí para tener mayor cantidad de elementos disponibles para poder llegar a competir al más alto nivel para Enzo Maresca. Diríamos que el equipo también se encontrará con un futbolista con una etapa interesante de cara a su progresión. En una etapa muy joven ya destacaba en Flamengo y ello le pudo llegar a permitir rápidamente poder llegar a destacar en divisiones inferiores y en divisiones sub-21 o básicamente todo el desarrollo de las divisiones inferiores para la selección brasileña y también para su selección, para su preselección en el desarrollo de su club, en este caso, como mencionábamos, Palmeiras. Ello también poco a poco le brindó en 2020 una ficha muy interesante por parte de su nuevo paso a un nuevo equipo, pero específicamente también a un nuevo continente, siendo futbolista de Watford. En este caso, el equipo en este momento dio un margen de venta, un margen de compra de 2,5 millones de euros, lo cual también le hacía, diríamos, una promesa muy interesante de cara a su participación y carrera. En todos estos años ya ha podido llegar a contar con más de 6 años en el fútbol inglés, lo cual también representa el por qué el equipo ahora mismo de Chelsea apuesta por él, no solo por su ficha como futbolista que ya puede llegar a aportar con fuerte experiencia en el fútbol inglés, sino también la capacidad de que rápidamente se instaure al primer equipo de forma bastante dinámica. A lo largo de los últimos años hemos encontrado que su mejor temporada fue el curso 23-24, en el que pudo llegar a aportar 20 goles y 3 asistencias. Su primera temporada como futbolista de Brighton and Hove Albion. Por parte de Watford encontraríamos que el curso más positivo fue en la campaña 22-23, temporada que le hizo poder llegar a fichar por parte de Brighton and Hove Albion, en el que pudo llegar a aportar 11 goles y 4 asistencias a través de 2.700 minutos. Para poder llegar a entender un poco mejor este fichaje, destacaríamos sus cualidades. Un futbolista realmente positivo a la hora de ejecutar desequilibrio en el campo y además de ello diríamos que muy eficiente a la hora de provocar caos. Ello es su mejor característica de cara a los rivales a vencer, en el que es muy difícil de marcar de cara a su polivalencia y a esta zona de libertad en el campo en el último tercio, en la que siempre trabaja de cara a poder llegar a generar no solo un desequilibrio, sino la mejor acción para realmente encarar a puerta, ya sea a través de rápidos deslizamientos a puerta, sino también siendo muy efectivo en la presión alta. Ello también muy característico de cara a sus capacidades. Además de ello, también bueno en el posicionamiento y la ejecución de remates del punto de tiro penal, lo cual también en los últimos tiempos, hay que decirlo, ha inflado un poco sus cifras de cara a margen goleador, pero no deja de ser destacable de cara a los goles que hemos mencionado en las últimas temporadas, ya que también demuestra que puede llegar a ser una opción muy útil para el desarrollo de juego de Chelsea, de tener otra figura confiable a la hora de disponer del paso o del remate a través de los 12 pasos. En ello también diríamos que genera un contexto interesante a través de no solo la pregunta de lo que ha sido una carrera prometedora, que por ahora al solo tener 23 años demuestra que su salto a Chelsea puede llegar a seguir siendo una labor interesante, específicamente también para su selección, en el que ya ha podido llegar a contar con minutos o llamados para la selección nacional de cara a lo que es básicamente la búsqueda de la clasificación para la Conmebol en las eliminatorias suramericanas para el Mundial del 2026. Con ello ha contado con minutos interesantes, pero por ahora más de, diríamos, poca consistencia. Básicamente le han llamado algunas veces y otras no, pero aún así el que estemos hablando de un futbolista tan joven con ya llamados para la primera división de la selección canariña realmente demuestra que se le puede llegar a confiar ciertos momentos de relevancia y que puede llegar a aportar bastante a través de ellos. Ahora, la mayor pregunta e incertidumbre a través de esta ficha y lo que puede llegar a representar es el contexto de Chelsea al día de hoy, y ello debido a que en el momento del desarrollo de este análisis encontramos que por parte de Chelsea solo en la posición de delanteros o potenciales delanteros encontramos a Joao Félix, que regresa de su cesión, regresa y todavía no ha salido del equipo en el momento del desarrollo de este análisis. Nico Jackson, Christopher Nkunku, Raheem Sterling, Mark Yu, Liam Delap, Armando Broja y David Datro Fofana, teniendo en cuenta que su posición es la de delantero centro o centrocampista ofensivo. Encontramos algo de problemas o dudas de cara a
tanta competitividad y tantos espacios en los que hay muchos futbolistas que puedan llegar a tener un lugar. Además de ello, también en la zona de extremo, potencial zona en la que también le podamos llegar a ver con algo de virtud. Encontramos a Mijailo Mudryk, que no cuenta el día de hoy para el equipo debido a una sanción por dopaje, pendiente a desarrollarse su sanción de si es culpable o no de la misma. Además de ello, de Noni Madueke, Pedro Neto y además también la potencial llegada que todavía no es oficial, pero parece cada vez más cerca, de Jamie Giddens. En este momento, tal vez en el momento en el que vean este análisis, puede que ya sea oficial. Para nosotros, en el momento de la actualidad del deporte, todavía no lo es, pero muy pendiente a desarrollarse. Con ello encontramos más de 10 delanteros o figuras de referencia ofensiva, en la que también se suma Joao, y ahora mismo con un Joao Pedro que viene de una fase de inactividad. La pregunta es si realmente puede llegar a aportar en la zona en la que lo ha hecho en Brighton and Hove Albion, la zona del centro campista, pero que se mantiene muy cerca del delantero centro, básicamente la zona de Cole Palmer. Nos hace preguntarnos si realmente Chelsea genera una muy buena apuesta a través de un futbolista de más de 55 millones de euros, bajo un valor en el que básicamente desde el inicio parece poco probable que sea titular porque no hay un lugar en el campo en el que básicamente pueda llegar a jugar, o tal vez sería como delantero. Si vemos que Chelsea acaba de fichar a Liam Delap, nos genera algo de dudas. Por la zona de la banda izquierda encontramos el fichaje de Jamie Giddens. Por parte de la banda derecha encontramos que tal vez no es tanto su mejor zona, y además de ello ahí se encuentra Pedro Neto. Por como mencionábamos, centro del campo ofensivo, Cole Palmer. Por ello la pregunta de que realmente si es un fichaje para la rotativa en la consecución de un Chelsea más competitivo, especialmente con un Joao Pedro que pueda llegar a aportar como delantero centro, como centrocampista ofensivo. Diríamos que es un buen fichaje de cara a la rotativa, en el que tendrás que, como mencionábamos también, participar en Champions, participar en Premier y además de ello las competiciones de más relevancia en el fútbol inglés a través de la FA Cup y la Copa de la Liga, lo cual, bueno, a perspectiva a largo plazo demuestra que puede llegar a ser una gran opción. De cara al corto, realmente demuestra que Chelsea apuesta por un margen muy alto para un suplente, y que también demostrará que, bueno, veremos cuál será su relevancia por parte de Chelsea, ya que ya hemos visto desembolsos muy amplios por parte de la institución Blue, ya sea los Dewsbury Hall o además de ellos los Romeo Lavia, o lastimosamente futbolistas que por márgenes de lesión no han contado para el equipo como se espera, y se han hecho fichajes que realmente son muy caros, como por ejemplo Babayashile, Trevoh Chalobah, o además de ello diríamos uno de los mayores fracasos de cara al margen de inversión, que no solo hablarlo por Mudryk, sino también pues varios de estos fichajes que al día de hoy no cuentan tanto y que, teniendo en cuenta su valor, pues siempre ejecutan la duda de si realmente pueden llegar a convertirse o mantenerse en estrellas, o simplemente veremos otro momento en el que se apuesta por mucho y se logra muy poco. Aún así, de cara a destacar las capacidades del futbolista, como ya mencionábamos, de cara a un potencial 11, su mayor espacio en el que puede llegar a realmente aportar sería detrás del delantero, acercándose mucho al área y pudiendo llegar a promover un juego de expansión para luego generar algo más de, diríamos, repliegue y sustentación de ataque. Básicamente encontrar los mejores espacios a través de rápidas dinámicas es su mejor cualidad y virtud, y además de ello muy buena en la disposición del balón a la hora de, como mencionamos, también mantener la línea muy alta para recuperar el balón y un buen golpeo para ejecutar remates cercanos a puerta. Con ello, aún así, la mayor duda será que en esta zona juega Cole Palmer, y además de ello por las bandas se espera que talentos que tendremos en cuenta para este análisis, como Jamie Giddens, parece que claramente se buscará que su ficha sea para que sean titulares. Por ello, en Joao Pedro tal vez la mayor beneficio o el mayor margen podría llegar a ser verle como un futbolista que potencialmente pelee por la zona del delantero centro con Liam Delap, pero yo también daría la suposición de que Chelsea ya no ficharía otro delantero centro, ya que cuenta con Liam Delap y Joao Pedro. Aún así, todavía el mercado de verano está abierto y la opción de seguir sorprendiendo por parte de Chelsea se mantiene pendiente, en el que por ahora con ello sería todo, esperando como siempre que este futbolista pueda llegar a, por qué no, seguir dándonos grandes momentos en la Premier League para que podamos llegar a seguir destacándolos, perdonen. Nos despedimos. Además de ello, quisiéramos preguntarles, ¿creen realmente que Chelsea hace bien en fichar a Joao Pedro por no solo su margen de
venta y compra, sino también realmente puede llegar a aportar este talentoso futbolista teniendo en cuenta la aglomeración de referentes en ataque para el equipo blue en la actualidad, en el que como siempre su opinión es muy importante para nosotros y nos encantaría leerla en los comentarios. Además de ello, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, me despido esperando volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.